está. Ya, listo muchachos, entonces vamos a comenzar con la clase práctica. Como ustedes ya saben, este es un hígado normal, ¿no? Entonces, por anatomía también ustedes saben que está segmentado, ¿no? Tiene varios, ¿no? Entonces, eso es importante generalmente para el cirujano, porque de acuerdo a, y eso va de acuerdo a la circulación, ¿no? Entonces, en función a eso, el cirujano ya hace su hepatectomía parcial, ¿no? Eh, en casos de que de repente haya una neoplasia, ¿no? Pero excepto cirrosis, porque cuando es cirrosis, ya prácticamente todo el hígado está dañado, entonces ya no amerita hacer una segmentectomía, ¿no? Entonces solamente cuando hay una neoplasia única, ahí nomás el cirujano utiliza esos conceptos de los segmentos, ¿no? Entonces, como ustedes verán, en una imagen de necropsia, el hígado está homogéneo, ¿no? Ya está lógicamente fijado en formol, y esto es cuando está in situ, ¿ves? El formol también hace que lo cambie un poquito de color, ¿ves? Entonces, esa es la característica. Y al corte, podemos ya observar en sí, ya esto ya es fijado en formol, y podemos reconocer algunas microlobulillos, ¿no? O en todo caso, mmm, pero se notan, ¿no? No es tan todavía. Por eso es que los anatomistas con esta imagen no se pueden aventurar en sí a decir qué es lo normal y qué no, ¿no? Pero sin embargo podemos encontrar en sí que existen las llamadas venas, ¿no? O arterias también, ¿no? Y acá hay una arteria y una vena, ¿no? Lógicamente son grandes. A todo eso se llama el sistema porta, ¿no? Entonces el sistema porta, como ustedes saben, es un sistema adicional al hígado, ¿no? Así pues, que tiene sus propias características circulatorias, ¿no? Y por eso es que existe el término de hipertensión portal, que es diferente a hipertensión arterial. Mientras que la hipertensión arterial es en forma genérica, en cambio la hipertensión portal solamente circunscribe al área hepática, ¿no? Y acá podemos encontrar, por esto, una de las causas, entre muchas, es el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Entonces, también existe hipertensión portal, y puede ser la causa, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver lo que son la histología, ¿no? Entonces, acá sí ya se puede reconocer en sí lo que son el espacio porta, ¿no? Esta por acá se llama la membrana limitante, ¿no? Y el espacio porta va a estar caracterizado porque va a tener en sí sus arterias, su vena y sus conductillos biliares, ¿no? Y esta sería la vena central, ¿no? Pero también algunos anatomistas, histólogos, no, aunque ya la mayoría, porque esta es una descripción genérica, ¿no? En función a las zonas de irrigación, se dividen en zona 1, zona 2, zona 3. La 1 es la más irrigada, la 2 es la medianamente irrigada y la 3 es la menos irrigada, ¿no? Y eso se puede, en algunos casos de congestión hepática inicial, puede servir para reconocer. Por ejemplo, vean acá, entre la 1 y la 2 se parecen, ¿no? Pero en la 3 ya hay ciertos cambios, ¿ve? ¿No? Entonces, eso ya nos indica de que estamos entrando en un problema circulatorio. Por eso es que en el síndrome o sea, en la congestión pasiva hepática crónica, como ya se hace muy manifiesta, entonces hay áreas que están así medio, pareciera como si hay un poco de colestasis, ¿no? Y hay otras zonas que son normales. Por eso los anatomistas o los anatomopatólogos refieren a ese hígado en nuez cascada, ¿no? Que se puede observar. Entonces acá es inicial recién, ¿no? Todavía no se puede reconocer. Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando ya la persona ya ha consumido bastante grasa? Entonces el hígado ya no es normal, macroscópicamente ya se puede reconocer, ¿no? Entonces mírenme, es un cambio de color, es un color medio amarillento, ¿no? Que es producto de la grasa.
Pero si les dijera si acá hay cirrosis, no, no hay cirrosis, porque no se nota todavía los micronódulos, ¿no? Pero sí, el hígado graso puede conllevar a hacer posteriormente una cirrosis, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Pero en este caso, felizmente, solamente era hígado graso, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede reconocer el hígado graso? Uno, mediante las enzimas hepáticas. Las enzimas hepáticas van a estar elevado ligeramente, no tanto como las hepatitis virales, pero sí van a estar elevados más de lo normal, ¿no? Y eso, pero también es inespecífica porque ya nos está hablando de una hepatopatía, pero no por el hígado. Cuando se elevan transitoriamente las transaminasas, puede ser por hígado graso, puede ser por una hepatitis crónica, puede ser por intoxicación alcohólica, puede ser también por una hepatitis B crónica, etcétera, ¿no? Pero cuando ya es muy marcada, y sí estamos hablando de algo agudo, ¿no? Entonces, como no orienta mucho, solamente nos dice que el hígado está algo dañado, entonces se hace la ecografía. La ecografía sí es bastante sensible, sobre todo en personas experimentadas se puede reconocer un hígado graso, ¿no? Entonces, y como ya hemos visto también en patología general, hay que reconocerlo a tiempo para que eh, no siga avanzando, porque puede convertirse posteriormente en una cirrosis. Y ahí sí ya no hay vuelta que dar, ¿no? Y sobre todo, si es que a esto lo añades alcohol o lo añades el consumo exagerado, como se ve en esta pandemia ahora del paracetamol, o de sobre todo del paracetamol, ¿no? Entonces puedes producir una hepatotoxicidad y que puede ser convertirse en una hepatitis fulminante, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con el paracetamol, sobre todo en un hígado enfermo, ¿no? En un hígado normal, bueno, no hay problema, pero también aún así, ¿no? Ya dijimos que todo tiene un límite, incluso 2 o 3 días, tal vez, ¿no? Pero después ya existe el riesgo de daño, ¿no? Hepático, ¿sí? Entonces, acá en cambio, acá lo mismo también, es esteatosis hepática o hígado graso es sinónimo, solo que acá ya se encuentra más manifiesta, ¿no? Incluso acá pareciera que quieren formarse unos nódulos. Entonces la microscopía sería la que más o menos nos orienta, ¿no? Pero en cambio acá no hay nada de nódulos de regeneración. En cambio acá sí ya como que si quieren insinuar, pero no podemos hablar con seguridad todavía. Y si vemos acá en la microscopía, esto sí es muy evidente, ¿no? Hay las gotitas de grasa abundantes, marcadas, que comprometen casi todo el hígado, ¿no? Entonces, y acá, bueno, se reconoce porque acá hay un espacio porta, ¿no? Y existen dos tipos de esteatosis, la macrovesicular y la microvesicular, ¿no? Pero la microvesicular es aquella que, gotitas mínimas que están dentro del hepatocito, ¿no? Acá se ven unas que otras dentro del hepatocito, minúsculas. Pero aquellas que ya son gotitas grandes, ¿no? Y están fuera del hepatocito, entonces esa ya se llama esteatosis macrovesicular. Pero definir en sí si es un hígado con macro o microvesicular es solamente para fines didácticos, porque en la práctica coexiste. Por lo tanto, no amerita en sí hacer una descripción si es macro o si es micro, ¿no? Porque a veces por zonas ¿no? Hay zonas que hay macro y hay zonas que se ven micro, ¿no? Entonces no tiene ninguna implicancia terapéutica ni pronóstica, ¿no? Solamente son para fines académicos. Bien, ahora en cambio, cuando ya es un hígado cirrótico, ahí sí ya se nota, ¿ve? Acá ya es muy evidente los nódulos de regeneración, ¿no? Es un hígado deformado, incluso en este caso ya un poquito encogido, ¿no? Sobre todo por la fibrosis, ¿no? Que puede haber, porque recuerden en sí que en la cirrosis hay bastante fibrosis, que primero se empuente y luego se convierte en fibrosis de degeneración, etcétera, ¿no? Entonces, también se le conoce esto como la cirrosis de Leynig, ¿no? Aunque ya está dejándose de usar este término, pero se decía que cirrosis de Leynig propiamente dicha, o micronódulos, era cuando era menor de 1 centímetro. Si era mayor de 1 centímetro, era macronodular, ¿no?
pero bueno, pero no tiene, y al igual que la esteatosis microvesicular, tampoco no tiene implicancia diagnóstica, ¿no? Solamente es para términos didácticos. Bien, este en cambio es un hígado que ha sido con hepatitis viral aguda, ¿no? Y es una de las causas de cirrosis macronodular, ¿no? Entonces, los nódulos son grandes, ¿no? Pero las causas de cirrosis, como ustedes habrán visto, no solamente es por el alcohol. Si bien es cierto, el alcohol explica buena cantidad, pero existen múltiples causas, ¿no? Entonces, dependiendo de su estado, de su historia clínica, se puede sospechar, ¿no? Si una persona vive en la selva, es protestante, ¿no? Y hace cirrosis, lógicamente no consume alcohol, pero en la selva, como hay bastante frecuencia de hepatitis viral, B o C, puede ser una de las causas, ¿no? Ahora, si es un niño y hace cirrosis, puede ser una causa de la enfermedad de Wilson o también de deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿no? Y hasta ahí. Ahora, si es una persona obesa y hace cirrosis, una de las causas puede ser la esteatosis hepática. ¿Ves? Entonces, es cuestión de la clínica, de la edad, para la sospecha, ¿no? De qué más o menos puede ser, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Esta es una imagen de tomografía, entonces en las cuales también ya se puede observar, ¿ve? Hay pequeños, eh, áreas radio opacas, ¿no? ¿no? Entonces, que nos hablan de que tampoco no es un hígado normal. Y lo otro también, el reborde, ¿ves? Fíjense, no es un reborde fino, ¿ves? Como debería de esperarse. Como acá, por ejemplo, ven el estómago, finamente, ¿ve? Pero en cambio acá no, ¿ve? Se pierde, por área está fino, pues se pierde, ¿no? Entonces acá ya también se puede más o menos por la tomografía sospechar de que este hígado es un hígado cirrótico, ¿no? Esto, lógicamente, en la macro se ven los nódulos muy grandes y la micro, mira, ves nódulos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, generalmente son menos de 3 milímetros, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo característico de la cirrosis? Lo característico es en sí que existe una marcada fibrosis, ¿no? Primero van en puente entre espacio portal y espacio portal, y esta fibrosis en puente, lógicamente después ya se hace muy severa y ya se hace ya bandas de colágeno, ¿no? Entonces ya no se habla ya de fibrosis en puente. En estos casos, por ejemplo, en esta imagen no podemos hablar de fibrosis en puente, porque acá ya se habla de un nódulo de regeneración, ¿no? Entonces acá ves, lo ha atrapado prácticamente a un área hepática, ¿no? Y y como que ya se pierde, ¿no? Entonces esa área de fibrosis en puente, ¿no? Entonces, eh, podemos seguir observando. Entonces, ¿qué examen nos ayudaría para detectar la fibrosis? Bueno, desde acá con el HS es fácilmente reconocible, pero si uno no está bien seguro y quiere saber que eso no es tejido colágeno, entonces le haces la tricrómica. Entonces, en la tricrómica, esta zona se va a pintar de rojo y toda esta zona se va a pintar de azul, ¿no? Entonces, el azul es lo característico. Creo que acá no hay ninguna imagen de tricrómica, ¿no? Entonces, de esa manera nos puede ayudar en sí, ¿no? Entonces acá es lo que le decía, ¿ve? Acá hay una coexistencia de tanto de cirrosis y de esteatosis, ¿no? Ah, pero la esteatosis tampoco no es, como ya ustedes saben, producida por, ¿cómo se llama? Eh, Producida por deficiencias nutricionales, también el alcohol y otras causas, ¿no? Por eso ya, si ustedes ya han visto en la primera parte en patología general, se habla de esteatosis alcohólica y la no alcohólica, ¿no? Entonces, bajo esos dos grupos se añade. ¿Por qué? En la no alcohólica también pueden haber esteatosis por hepatitis, sobre todo la hepatitis C, ¿no? Que es la más característica, ¿no?
Entonces, hay que tener en cuenta en sí, ¿no? Bien, entonces estamos viendo eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene? ¿El PAS ayuda a reconocer los hepatocitos? Sí, porque el PAS en sí lo que hace es tiñe el glucógeno. Y el hígado es uno de esos órganos que tienen bastante glucógeno. Por lo tanto, si ustedes le hacen esa coloración al hígado, va a encontrar que todo es rojo, ¿no? Pero esta imagen no es de la coloración no, PAS, pero sí ayuda a reconocer dentro de los hepatocitos, es una coloración H, hay un material hialino medio rojizo, ¿no? Entonces, que puede observarse en algunos casos de hepatitis, ¿no? A esto se le conoce como la hialina de Mallory, ¿no? Entonces, esta hialina de Mallory se puede observar en pacientes con hepatitis alcohólica sí, pues con hepatitis alcohólica, ¿no? Entonces, en un inicio, ¿no? Porque cuando ya se ha hecho cirrosis, desaparecen así, ¿no? Ya no se puede observar, ¿no? Entonces, o también en pacientes que tienen alcoholismo crónico, que no han llegado a tener cirrosis, se ve más esta hialina de Mallory. Pero es en etapas ya un poco avanzadas. Al inicio no se ve, ¿no? Ahora, pero también, desde el punto de vista histológico, podremos hablar si es hepatitis aguda y hepatitis crónica. Si recuerdan, por patología general, la presencia de polimorfos nos dice de hepatitis aguda y la presencia de linfocitos nos hablan de hepatitis crónica, ¿no? Entonces, acá vemos bastante polimorfos, ¿no? Y por lo tanto, pese a que hay cambios crónicos, como son la esteatosis, hay cierta fibrosis en puente, que al parecer está comenzando. Entonces, pero por los polimorfos es una hepatitis aguda. En todo caso, lo ideal sería el término de hepatitis reagudizada, ¿no? Pero ojo también, hay que tener en cuenta, con esta imagen nomás no podemos decir que esto es alcoholismo, ¿no? Recuerden que los hallazgos que se observan en el hígado son muy inespecíficos, ¿no? Y en el examen, si se les pone, eso ya ustedes más o menos han hecho una práctica, algo parecido, en el examen práctico que se les dio, ¿no? Entonces les mostró una imagen y se les dijo que posible no era, ¿no? Entonces ahí tiene que ser una disquisición diagnóstica. Y acá también algo parecido se va a hacer. Entonces, más que grabarse la imagen, es ver en sí, hacer un juego de la imagen, ¿no? Sus posibles causas, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, cuando ya la persona, pues, esos nódulos de regeneración, lógicamente lo que va a alterar es el sistema porta, ¿no? Y eso va a ocasionar en sí que, pues, tengan una manifestación externa, porque si bien es cierto al inicio el sistema porta solamente tiene consecuencias a nivel del hígado, pero cuando ya es muy extremo la hipertensión portal, ya las consecuencias van a ser sistémicas, ¿no? Y esas consecuencias se pueden ver en el esófago, en la cual van a formarse eh, se van a congestionar, van a presentar las varices esofágicas, ¿no? Pero también acá podemos ver que hay en la piel, ¿no? Entonces, unas líneas medias serpiginosas, ¿no? Que pueden observarse, ¿no? A lo que algunos le llaman las arañas vasculares, ¿no? Entonces, cuando se encuentra esto en un paciente, una de las causas puede ser cirrosis, ¿no? Entonces, las arañas vasculares es una posible causa de cirrosis. Hay que tratar de descartar eso, ¿no? Bien, entonces, acá en cambio estamos viendo que recuerden sí que las células de Kupffer son macrófagos, ¿no? En el hígado reciben este nombre. Entonces, cuando las células de Kupffer están cargadas en sí de un pigmento medio marrón oscuro, ¿no? Abundante, entonces esto es llamado la hemosiderosis, ¿no?
esta hemosiderosis, por distintas causas pueden presentarse, una de las cuales es la, la transfusión sanguínea repetitiva, ¿no? Entonces, y esto puede ocasionar después de un tiempo una cirrosis eh, micronodular, ¿no? Y cuando se hace el corte macroscópico se ve pues que un hígado marrón oscuro, ¿no? Por eso se llama cirrosis pigmentaria. Pero es bien raro este tipo de patología que se puede encontrar, ¿no? Pero puede haber. Ya, a ver muchachos, creo que ha habido problemas. Ya, están visualizando la imagen, ¿no? Sí, doctor. Ahí ya, continuamos. Pensé que se había ido la señal. Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, claro, acá es reconocer entre si es hierro o es colestasis. No es mucha la marcada la diferencia, porque en el caso de colestasis, eh, es- este es un pigmento medio un poquito más naranja, ¿no? Naranja amarillo, ¿no? Pero si uno aquí tiene dudas, si quiere estar seguro, quiere tener una demostración de que realmente esto es hierro, entonces hay una coloración especial que se llama el azul de Prusia, ¿no? Entonces acá va a teñir todo lo que tenga hierro, lo va a teñir. Y es fácil demostrarle entonces de que estamos ante una hemosiderosis, ¿no? Y que las células que han sido teñidas no es nada más sencillo que las células de Kupffer, ¿no? Entonces, con eso se demuestra de que estamos ante una hemosiderosis. Bien, acá dice el color marrón oscuro del hígado, así como el páncreas y los ganglios linfáticos. Al seccionarse se debe a un depósito extenso de hierro en un hombre de mediana edad con hemocromatosis hereditaria. ¿No? Es lo que le decía, ¿no? Entonces, si hay bueno, en la hemosiderosis, pero también en la hemocromatosis puede haber un hígado oscuro, ¿ves? Entonces recuerden con la coloración inicial de arriba, ¿ves? Esto en cambio es un marrón claro, pero en cambio de este hombre o de esta persona, su hígado ya es oscuro, ¿no? Acá, ¿ves? Pero ¿dónde es más evidente? Es en los ganglios linfáticos y eh, ¿ves? Sobre todo en los ganglios linfáticos, ¿ves? Que suele más oscuro, ¿sí? Ya, bien. Acá está, eh, acá por ejemplo en este caso, se ven nódulos de regeneración. Se ven los puntitos azules, ¿no? Que hay, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Es una cirrosis hepática por hemosiderosis o hemocromatosis hereditaria, ¿no? ¿Ves? Entonces, o por hemosiderosis también puede ser, ¿no? O por hemocromatosis también, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Leí una imagen nomás cómo pueden cambiar, ¿no? Ahora, lo que les decía, alguien pero puede decir, pues, no, pero usted dijo que lo azul es la tricrómica, ¿no? Pero la tricrómica, ¿qué cosa marca? Las bandas, o sea, las áreas de fibrosis, es decir, marcaría todo esto, ¿no? Si todo esto es azul, ahí sí diríamos que eso es una tricrómica, ¿no? Pero en este caso son los mismos hepatocitos que están ahí y es en los macrófagos que están tiñendo de azul. Por lo tanto, por lógica nomás, ante esta imagen, no podríamos decir que es una tricrómica, ¿no? Entonces, esto es otra coloración que no sea la tricrómica. ¿Y cuál es la que únicamente se correlaciona? Con el mismo nombre, el azul de Prusia, ¿no? O coloración de Perls, se llama Perls. Ya, seguimos. Acá está lo que le decía que es una colestasis, ¿ves? Entonces, esto es como les habíamos dicho delante hace poco, este, cuando es una hemosiderosis o hemocromatosis es un marrón oscuro, pero cuando es una colestasis es un color, un marrón más claro, ¿ves?
Entonces, no necesita en sí hacer esas coloraciones especiales, ¿no? Entonces, pero sí, estos acúmulos de bilirrubina no deben de estar. La bilirrubina solamente debe encontrarse en los canalículos, si es que se encuentran, ¿no? Canalículos biliares, pero en pequeña cantidad, pero acá vemos ya en zonas donde no deberían de estar, ¿no? Entonces es una llamada colestasis. Pero también podríamos ver ante esta imagen de que no es un hígado normal, porque hay un montón de linfocitos, ¿ve? Entonces estamos hablando de una hepatopatía crónica, ¿no? Entonces, ¿y esta colestasis por qué puede ser? Una de las causas puede ser porque de repente hay una intoxicación biliar. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tal vez hay un cálculo que ha obstruido el colédoco y como no está eliminándose la bilis, está ingurgitándose, ¿no? Entonces puede ser una de esas causas, ¿no? Pero también puede verse por otras en sí, ¿no? Bien, seguimos. Bien, entonces, acá, ya esto por anatomía saben cómo es el hígado, ¿no? Pero sin embargo, acá, ¿qué notan? Hay como una bolita, ¿no? Pero que está bien circunscrita y algo separado del hígado, ¿no? Este es el llamado adenoma hepático, ¿no? Entonces, es una patología benigna. Una de las causas puede ser en el embarazo, ¿no? Entonces, puede presentarse, ¿no? Pero eso no es maligno, ¿no? O sea, pues simplemente, es más, ni amerita ni operarlo, nada, ¿no? Por sí solo y evitando ¿cómo se llama? La causa que lo dio origen, puede disminuirse, ¿no? Y no causa síntomas tampoco, ¿no? De ahí es que ante la presencia de más es un hallazgo ecográfico o un hallazgo incidental que puede presentarse, ¿no? Entonces, no tiene consecuencias en sí, ¿no? Bien, en esta imagen vemos en cambio también otra vez, ahí es más visible el adenoma hepático, ¿no? Pero como está bien circunscrito, este, y el paciente, si es que ha estado consumiendo, aparte de que tenía eso y le has añadido alcohol, ¿no? Puede haber zonas de... No, bueno, en este caso, en esta imagen, el paciente tiene su esteatosis hepática y aparte tiene su adenoma hepático, ¿no? Entonces, por cualquier motivo, es decir, que no se sabe debido a qué puede ser. Si es mujer, una de las causas puede ser alcoholismo crónico asociado a consumo de anticonceptivos orales, ¿no? Puede ser una de esas causas, ¿no? Ya. Entonces, acá vemos un hígado. A ver, ya. Acá en esta zona vemos en sí el espacio que puede delimitar, ¿no? El lobulillo, ¿no? Y acá es un hígado, no digamos normal, pero sí ya, este, mm, ya, pero sí hay cambios de esteatosis, ¿ves? Hay una esteatosis, pero el adenoma hepático, ¿dónde está? Está acá, ¿no? Este es el adenoma hepático. ¿Y por qué se dice que está? Porque aparentemente está normal, ¿no? Sí, pero sin embargo, no hay los espacios portas característicos, ¿no? Entonces, como que se pierden, no se forma un lobulillo normal, ¿no? Entonces, de esa manera se puede reconocer un adenoma hepático, a pesar de que ya el vecino tiene ciertos cambios esteatóxicos. Ahora ya adentrándonos allá lo que es cáncer, entonces lo que le decía, la regla es relativamente fácil, ¿no? Si es un solo nódulo, hay varias posibilidades diagnósticas que pueden presentarse, ¿no? Una de ellas puede ser el cáncer por hepatocelular, pero si es múltiple, lo más probable que sea una metástasis
hepática, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Bien, en este caso, por ejemplo, es un hígado cirrótico, ¿no? Pero que también tenía un nódulo. Y este nódulo al corte tiene áreas de necrosis, áreas de hemorragia, ¿no? Y probablemente esto sea de un paciente con, en primer lugar, por hepatitis, ya sea la B, ya sea la C. Otras causas también puede ser la alcohólica, ¿no? Pero que el alcohol produce cáncer hepatocelular, no, pero que puede sobreagregarse por otros motivos, ¿no? Entonces, pero lo más probable es que sea por una hepatitis, ¿no? Porque la hepatitis sí produce cirrosis y también produce cáncer hepático, ¿no? Una hepatitis viral, diría, ¿no? Una hepatitis viral, ya sea B o C. Sobre todo la C. En cambio, esto es lo que le decía, ¿ve? Y acá tenemos, bueno, esto es acá, aunque no tanto. Si son varios del mismo tamaño, es conocido como una metástasis hepática, ¿no? Extrahepática. Pero si son, hay uno grande y otros pequeños, chiquititos satélites, entonces esto es una diseminación intrahepática de origen multicéntrico, se dice, ¿no? En algunos tipos de variantes del carcinoma hepatocelular puede presentarse, ¿no? Pero eso hay que tener en cuenta. Pero si todos son del mismo tamaño y varios, eso posiblemente sea metastásica. Bien, entonces, cuando es un hepatocarcinoma bien diferenciado, uno hasta cierto punto puede confundirse, ¿no? Eh, porque acá podemos ver, por ejemplo, en esta zona, todo es un hígado normal. Y de acá para acá, ya vemos un hígado con carcinoma hepatocelular. Pero lo más llamativos son los núcleos. ¿Ves? Los núcleos van a ser un poquito más agrandados, van a estar juntos entre sí, ¿ves? Más juntos entre sí, ¿no? Un poco más hipercromáticos, ¿no? Y los cordones que acá forman cordones, pero en forma lineal. En cambio acá son cordones irregulares, ¿ves? Entonces de esa manera se puede reconocer en sí si estamos ante un hepatocarcinoma, ¿no? Y ya. Entonces acá dice, ¿ve? Ten en cuenta que este carcinoma hepatocelular se compone de cordones hepáticos que son muchos más anchos que la placa hepática normal que tiene 2 células de espesor, ¿no? Entonces otra característica, ¿no? Que habíamos dicho, mira, ¿ve? Todos a lo más hay 2 células nomás. Pero en cambio acá, ¿no? Son muy anchos, ¿ve? No solamente son 2 células, sino son varios, ¿no? Entonces como que se pierde esa disposición en hileras normalmente que había, ¿no? Ahora, en casos ya muy, bueno, este ya es otro tipo de patología. Hay casos en los cuales la fibrosis también puede ser muy manifiesta, pero en estos casos, esta fibrosis no forma nódulos de regeneración, no la fibrosis es única y los hepatocitos son anormales, como que quisieran formar ciertas glándulas, ¿no? A eso se le denomina esta patología colangiocarcinoma, ¿no? Entonces hay una marcada desmoplasia, pero no es un nódulo de regeneración, porque los nódulos de regeneración atrapan en sí al parénquima hepático, ¿no? En cambio acá no, el parénquima hepático está invadido por células atípicas, es que tienen una disposición pseudoglandular y entre ellas hay una fibrosis, ¿no? Entonces es consistente como un colangiocarcinoma. En la inmunohistoquímica serían positivos para el CK7, ¿no? Entonces el CK7 tiñe en sí a las vías biliares, ¿no? Entonces, y si hacemos una inmunohistoquímica a esta patología, entonces, y sale positivo para el CK7, entonces demostrado que es un colangiocarcinoma. En cambio, si fuera un hepatocarcinoma, no se vería eso, ¿no? Solamente se teñiría, pero las vías biliares normales, pero sí alejadas estarían, ¿no? Entonces, es importante, sí, eso, para diferenciar. Bueno, en casos más didácticos, ¿no? O de demostración, porque histológicamente, bueno, mm, en algunos casos no es difícil de diferenciar, ¿no?
Bien, acá, por ejemplo, esto ya es una tomografía de un paciente que tiene varios nódulos, ¿ve? Uno por acá, otro acá, otro acá, otro acá y así. Entonces, la regla decía en sí, si es que son varios nódulos en un parénquima hepático, hay que pensar que es una metástasis. Y efectivamente, ¿no? Esto acá se demuestra, ¿no? Que es un adenocarcinoma de colon que ha hecho metástasis acá. Ahora, por la tomografía, decir que es un adenocarcinoma, imposible. Lo único que se puede decir que es una metástasis eh, de probable diseminación o de probable origen extrahepático, ¿no? O sea, o si puede ser sería el término, ¿no? Adecuado, ¿no? Pero si fuera un solo nódulo, ¿no? Y a su costadito hay unos puntos diminutos, entonces una posible explicación ante esta imagen sería bueno, ante la imagen supuesta, ¿no? Que les estaba describiendo, es un carcinoma hepatocelular, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero acá no, son varios nódulos en distintas zonas con áreas de necrosis. ¿Ves? Acá hay estas zonas, ¿no? Las zonas radio opacas, no, pues lúcidas creo que es, ¿no? Opacas. Bueno, estas zonas más oscuras serían más las áreas de necrosis, ¿no? Entonces, donde hay necrosis, ya nos hablan de cáncer. Y acá ven, efectivamente, ven nódulos en cantidad. Y todos son casi, algunos son de parecido tamaño, pero están distribuidos, ¿no? Entonces, un carcinoma hepatocelular no hace esta imagen. Y ya, entonces ahora un ratito. Ya, listo muchachos, continuando. Entonces, estamos viendo entonces que después estamos ante una metástasis de carcinoma en el hígado. No, no podemos decir que es de colon, porque es imposible ante esta imagen decir que es de colon, o si es de gástrico, o si es de próstata, no se puede determinar, ¿no? Simplemente se puede decir metástasis de una neoplasia maligna, ¿no? Porque todas las neoplasias malignas que llegan al hígado tienen esta disposición, ¿no? Entonces no hagan caso a las letras en sí que se mencionan en la leyenda, ¿no? En todo caso es propio para esto, ¿no? Pero no hay una disquisición en sí única en sí. Y si es que vemos por fuera, también ya se nota, ¿ves? Ahí están varios nódulos, ¿ves? Entonces, incluso el mismo cirujano, ya cuando por X motivo de repente entra a operar al paciente,
Y no he encontrado, si bien es cierto, en el peritoneo algo, porque otras pueden ser que hay una carcinomatosis peritoneal. Pero si no hay en el peritoneo nada, pero ve esta imagen, entonces ya no, de repente iba a querer operar la vesícula, entonces ya no amerita operarlo ya al paciente, ¿no? Simplemente es que se hace caso al famoso término médico del que dice primum non nocere, ¿no? Es decir, primero no hacer daño. Entonces lo único nomás es que le avisa a los pacientes, no, a los familiares, de que, bueno, pues hay un evento final y que dentro de poco tiempo el paciente va a llegar posiblemente lo que se presumía, ¿no? Pues entonces, y para confirmar más su diagnóstico, se toma un pedacito de esto y lo cierra el abdomen, ¿no? Entonces, está bien. Entonces, otro también puede ser en el pulmón, pero en el pulmón sí ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el pulmón es, primero tendría que ser un cirujano de tórax, ¿no? El que ha hecho, ¿no? Entonces, generalmente la carcinomatosis pulmonar más se diagnostica por radiografía y tomografías, ¿no? A no ser que, bueno, se decidan hacer una biopsia a cielo abierto, pero es un poco más difícil, ¿no? En cambio, en una carcinomatosis hepática, sí, se abre el abdomen, se toma la muestra y se confirma y se cierra, ¿no? Bien, entonces acá también, acá por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tampoco no se puede reconocer con facilidad, decir de dónde es el origen, ¿no? A pesar de que diga metástasis de carcinoma de mama al hígado, ¿no? Lo único nomás de repente puede ser por las disposiciones en hileras, ¿no? No es probable, ¿no? Fácilmente determinar. Simplemente un carcinoma metastásico, no sería el término. Que si quisiéramos demostrar, por ejemplo, que esto es de mama, entonces acá sí habría que usar el marcador de inmunistoquímica del, este, la mamoglobina se llama eso, ¿no? Mamoglobina, estrógeno, progesterona, ¿no? Y HER2, ¿no? Entonces, en función a eso, pudiésemos demostrar de que realmente esto es de mama. Pero así por el HE es un poco difícil, ¿no? Porque la misma arquitectura puede representar otros carcinomas también, ¿no? Acá en cambio es un hígado normal, pero hay una marcada inflamación crónica y aguda, ¿no? Entonces, a esto también se puede conocer como una hepatitis de interfaz, ¿no? Lo que nos habla de la actividad, ¿no? Es decir, el hígado, porque ustedes saben que las enfermedades no es que todos los días el paciente va a estar con dolores o va a tener molestias, ¿no? Sino que, como pasó en la tuberculosis, ¿no? Va a haber una época en la cual está con malestar general, sudoración nocturna, y otras épocas en las cuales aparentemente se ha mejorado, y otras épocas en las cuales hay o lo mismo también, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en sí que lo mismo pasa acá. Entonces, el hígado está normal, pero en ciertas épocas comienzan a aumentar en sí la presencia de linfocitos y polimorfos. Entonces, en estos casos se habla de que el hígado se está activando, la hepatitis está activándose, ¿no? La hepatitis crónica. Y que serológicamente también se puede demostrar esta activación, que no es necesario, por lo tanto, una biopsia, ¿no? Porque la serología nos pueden orientar, ¿no? Y ya. Esto es una hepatitis fulminante en la cual hay áreas de necrosis marcada, ¿no? Hay varias causas de hepatitis fulminante, pero una de ellas es la hepatitis A. Pero no con eso quiero decirle que es frecuente esta necrosis o esta hepatitis fulminante en la hepatitis A. No, es rara, ¿no? Pero una de las posibles causas, ante un caso de un niño que súbitamente se pone mal y va a UCI, puede ser, ¿no? Pero es raro, ¿no? Pero no está de más tenerlo en cuenta, ¿no? Más es probable que pueda haber una hepatitis fulminante en una B, ¿no?
Y acá, esto es lo que le decía, ¿no? Que no es posible, no es fácil demostrar si es B, si es C, pero sí, si es que hay sospechas de que es una hepatitis y se demuestra así, bueno, por histología no se puede demostrar, ¿no? Pero sí, ¿qué nos pueden hacer sospechar? La presencia de esteatosis. Entonces, podríamos decir que de repente una de las causas de esta esteatosis puede ser una hepatitis C, ¿no? Y también, lógicamente, en esta imagen, aparte de la esteatosis, también hay linfocitos y plasmocitos, lo que nos habla de que estamos ante una hepatitis crónica, ¿no? Ahí está, bueno, también en esta imagen no se puede decir que es hepatitis C, ¿no? Porque también la hepatitis B puede encontrarse. Pero sí se dice que si es que hay bastantes regeneración, puede haber fibrosis, ¿no? Pero tampoco no podemos decir que es propiamente de la C, ¿no? Es la tricrómica, ¿ve? En la tricrómica, sí, ¿ves? Los hepatocitos normales se demuestran de rojo y la coloración azulada es la que tiene el colágeno, ¿no? Y ahí se nota claramente cómo se delimita esos nódulos de regeneración, ¿no? Esto es lo que le decía, el hígado en nuez moscada, ¿no? En las cuales tiene esta característica por las zonas, ¿no? De mayor oxigenación, menor oxigenación, que se puede ver en la esteatosis, no, en la congestión pasiva crónica, ¿no? Una imagen también ves acá, sí, muy manifiesta, ¿ves? Pero es esa característica, ¿no? ¿Ves? Así. Eh, Acá dice, el patrón de nuez moscada resulta de la congestión pasiva alrededor de las venas centrales. Como se ve aquí, las áreas del portal no se ven afectadas, ¿ves? Se ve más ahí, ¿no? En las venas centrales, pero en el espacio portal no, ¿ves? Esto generalmente se ve una insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿no? Entonces, una de las causas de congestión pasiva crónica puede ser por la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero también hay otras causas que ustedes ya van a averiguar, ¿no? Eh, Aparte, también puede verse el pigmento marrón, ¿no? Esto, pero este pigmento un poquito se puede confundir con la colestasis. Pero si tú no lo analizas, este pigmento tiene unas granulaciones muy finas, ¿no? Este es algo que nosotros tenemos, ¿no? Son los famosos pigmento del envejecimiento, el llamado la lipofucsina o lipocromo, que también le dicen acá, ¿no? Lo único que se puede decir es que es un hígado de una persona envejecida, ¿no? Ya mayor en sí, ¿no? Entonces, no nos orienta nada, ¿no? Lo único que se puede decir que hay una congestión pasiva crónica por los hematíes, ¿ve? Abundantes, es decir, que se ve, ¿no? Si la congestión hepática pasiva crónica continúa durante mucho tiempo, se puede desarrollar una afección llamada cirrosis cardíaca, en la que hay un puente de fibrosis entre las regiones zonales centrales, como se muestra a continuación, de modo que los tractos portales parecen estar en el centro del lóbulo reorganizado. Entonces, para que vean, ¿no? También da esa apariencia que son nódulos de regeneración, pero dentro de esos nódulos hay pues hematíes, ¿no? Y da esta apariencia como si fuera cirrosis, ¿no? Y de ahí es que se le ha denominado esto la llamada cirrosis cardíaca, ¿no? Que no es otra cosa que un agravamiento de la congestión pasiva crónica, ¿no? Pero que no son verdaderamente tractos fibrosos, ¿no? Entonces, por eso queda en discusión ese término de cirrosis cardíaca. Y si es que hay fibrosis es leve, ¿no? Pero sí forman pseudonódulos de regeneración, sería el término adecuado. Y acá hay infartos. En el hígado casi no hay infartos. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano vascularizado. Por lo tanto, esto es muy raro, ¿no?
Por eso dice, los sueños son poco frecuentes porque el hígado tiene dos suministros de sangre, el sistema venoso portal y el sistema arterial, ¿no? Hepático. No es bien raro un infarto hepático, ¿no? Esto sí, con una sobredosis de acetaminofén, o sea que tengas un AINES, puede haber una necrosis masiva del centro nuclear, ¿no? No, esta es la zona afectada, ¿no? ¿Por qué se reconoce que es la zona afectada? No, ¿por qué? No, esta es así. Ajá. Y estas están entrando ya empezando a morirse. O sea, hay dos zonas. No hay un hígado normal, porque estas ya están perdiendo sus núcleos. ¿Ve? No hay núcleos. Entonces está formando una necrosis coagulativa. Pero todavía se ven glóbulos grasos, ¿no? O sea, gotitas de grasa. En cambio, en estas ya no ven, ya no se ve ni siquiera. Ya incluso está perdiendo la organización, ¿ve? Que tiene normalmente. Entonces estas ya están muertas, se puede decir. Y estas están ya empezando a morirse, ¿no? Ese sería el término más o menos adecuado, ¿no? Pero acá no hay hígado normal. Y ya. Entonces acá hay por radio opacas, bastantes zonas radio opacas, ¿no? Y esta pueden ver por los quistes. Recuerden que los quistes también en el hígado pueden ser de una enfermedad poliquística renal, ¿no? Y si encuentras en el riñón y encuentras acá, entonces una poliquistosis renal, ¿no? Habría que averiguar de qué tipo, ¿no? Y acá se ve, ¿no? ¿Ves? Y generalmente, cuando uno se puede sospechar de que puede ser una causa, cuando tiene 40 años y está haciendo insuficiencia renal, ¿no? Entonces, una de las causas posibles puede ser que no se había detectado que esta persona tenía quistes en el riñón, ¿no? Y que se ha hecho manifiesta a edades intermedias, ¿no? Este es un caso de una colangitis, o sea, alrededor de las vías biliares estamos viendo la infiltración de eh, polimorfonucleares, ¿no? En esta imagen estamos viendo que hay una atresia biliar extrahepática, una enfermedad en la que se presenta inflamación con estenosis de los conductos biliares hepáticos o comunes. Acá también la atresia biliar extrahepática conduce a una aparición en el hígado con numerosos tapones biliares. Ahí está, ¿ves? Esto es lo que les decía. Eso es la de la colestasis, ¿no? Que puede ser por una de las causas, porque hay algo que está obstruyendo por fuera del hígado, ¿no? Y eso también puede ocasionar que comiencen a proliferar los conductillos biliares, porque normalmente en el espacio porta solamente debe haber un conductillo biliar y una arteria hepática y una vena, ¿no? Eso nada más. Pero cuando hay, como en la colangitis, ¿no? O también como en este caso, una atresia biliar extrahepática, entonces internamente se proliferan en sí los conductos biliares. Entonces un signo sería eso, ¿no? Una proliferación de los biliares. Esta atresia generalmente se ve en recién nacidos, en neonatos, ¿no? Y eso también puede ocasionar, pues, que haya hepatitis, ¿no? Y cuando hay células gigantes, la presencia de células gigantes en el hígado, generalmente nos habla más de una hepatitis o de un problema hepático neonatal, ¿no? Otra imagen es la de la famosa tricrómica, ¿ves? Ahí está, el rojo es el hígado y el azul, las fibras de colágeno, ¿no? Y también ahí se puede ver que hay varios conductillos biliares, ¿ves? Entonces, y que también hay inflamación, por lo tanto, esta imagen sería consistente con una colangitis esclerosante, pero que también está yendo hacia unas vías de acercirrosis, ¿no? Porque ya están formándose la fibrosis en puente, ¿no? Y
Y una de las causas también puede ser eso, ¿no? Este es un conductillo biliar. El conductillo biliar, como les dije, fácilmente se muestra por la presencia del CK7. CK7 positivo es factible de que sea un conductillo biliar, ¿no? Pero acá se habla de una colangitis esclerosante. Cuando hablo de esclerosante, ¿qué significa? La presencia de tejido fibroso alrededor del conductillo biliar, ¿ves? También se puede ver de esto. Bien, muchachos, entonces hasta acá es la práctica de patología hepática. Ahora les voy a demostrar la siguiente diapositiva en la cual vamos a ver patología gastrointestinal. A ver. Y ya, entonces vamos a continuar ahora con patología gastrointestinal, ¿no? Entonces acá vemos el esófago, vemos el estómago y bueno, pues la línea Z, ¿no? Entonces casi no hay mucho que ver, eso es algo normal en sí, ¿no? En la siguiente imagen, en cambio, acá vemos que hay zonas en sí medio ulceradas. Entonces, esto es consistente con una candidiasis esofágica. Generalmente la candidiasis esofágica, la cándida en la boca puede haber, sobre todo en personas de mala higiene, ¿no? Entonces, que no se lavan muy seguido los dientes, que encima de repente los campesinos, por ejemplo, que chachan coca, ¿no? Mastican coca, pueden tener eso. Pero la cándida no debe haber en el esófago. En el esófago, si es que se presenta, hasta no demostrar lo contrario, estamos ante un paciente inmunodeprimido, ¿no? ¿Y cuál es lo más frecuente de la inmunodepresión? El SIDA, ¿no? Entonces, eso puede ser consistente con eso. También, cuando hay otras úlceras, puede también ser por herpes virus, ¿no? Pero también tendría que estar un paciente inmunodeprimido. Lo mismo también pasa, ¿no? Porque herpes es un virus oportunista, lo que quiere decir que en ciertas épocas de nuestras vidas, cuando uno está gripado, está estresado, se puede presentar herpes bucal o principalmente, ¿no? Pero sin embargo, nos hablan de una inmunodepresión leve, ¿no? Pero si ya se encuentra úlceras ahí en el esófago, lo más probable también es que esté asociado a otra inmunodepresión, ¿no? Y la más frecuente puede ser por SIDA. Pero entre estas dos, entre la cándida esofágica y la infección por herpes esofágico, la más frecuente es por cándida, ¿no? Es bien rara la por herpes, ¿no? A no ser que esté muy, muy venido a menos, ¿no? Su inmunodepresión. Entonces acá está el esófago, acá se ve la úlcera, ¿no? Y hay restos necróticos. Ya, pero en esta imagen, por ejemplo, también no se puede reconocer a los cambios eh, citopáticos del herpes, porque en el herpes se tiene que reconocer que haya multinucleación, moldeamiento y palidez nuclear, ¿no? Pero acá en esta imagen no. Si se les viene en el examen esto, lo único que pueden decir que hay una úlcera esofágica, nada más, ¿no? Porque no se nota el cambio en sí, ¿no? Y la úlcera esofágica puede ser por varias, desde cándida a otras en sí, ¿no? Este es el esófago de Barrett. No hay zonas en las cuales, ¿ves? Están áreas mostradas, ¿ves? Salteadas, es lo normal, ¿no? Pero acá ya no, ¿ve?
Entonces, desde el punto de vista histológico, solamente se habla de esófago de Barrett cuando hay metaplasia intestinal. Si no hay metaplasia intestinal, no es esófago de Barrett. Por lo tanto, si en una biopsia les menciona y les dicen, hay una esófago con acantosis, es decir, está engrosada, y se observa una metaplasia gástrica, no es esófago de Barrett. En primer lugar, metaplasia gástrica no existe. No. En segundo lugar, más sería una heterotopía, es decir, parte de la mucosa gástrica se ha ido hacia el esófago, más se llama heterotopía, ¿no? Entonces no es en sí un esófago de Barrett, ¿no? Entonces no tiene mayor importancia. Acá se ve un cáncer de células escamosas del esófago, pero también lo mismo, parecido, ¿no? Por la localización nomás se sabe que puede ser, si es, porque en el esófago hay que tener en cuenta, si está cercana al estómago, lo más probable es que sea un adenocarcinoma, pero si está en el tercio medio o en el tercio superior, lo más probable es que sea un carcinoma escamoso, ¿no? Solamente por la localización se puede sospechar. Bueno, el estómago y el duodeno, el esfínter, ¿no? Y acá vemos una úlcera, ¿ve? Entonces, en estos casos también, por ejemplo, en esta imagen, decir que es benigno o maligno no es tan fácil de diferenciar, ¿no? Porque solamente por el tamaño es sospechoso de que puede ser algo maligno, ¿no? Pero también puede ser solamente una úlcera péptica, ¿no? Entonces, no hay. Ahora, lo otro también es cuando hay múltiples úlceras en el estómago, y ya no es úlcera péptica. Probablemente estamos ante un síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Entonces, pero ante una úlcera única, una de las causas sería cáncer gástrico, ¿no? Y acá está la úlcera, ¿ves? Pero acá sí ya, al menos desde esta vista, descartado de que sea cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque las glándulas están normales, ¿no? Si bien es cierto, hay pérdida del epitelio, hay hemorragia, hay zonas de bastante inflamación, es lo propio de una úlcera. Pero la arquitectura glandular del estómago está normal, ¿ve? Excepto por estos, ¿no? De que vengan acúmulos linfoides. Pero eso también puede haber en una gastritis crónica, ¿no? Entonces, con esta imagen sí ya descartado de que sea un cáncer. Pero ante la imagen macroscópica acá, una de las posibilidades puede ser cáncer. Ahora, el Helicobacter también hemos visto que, si bien es cierto, actualmente ya está entrando en desuso, pero porque hay pruebas no invasivas, como la prueba del aliento, que puede más o menos demostrar la presencia del Helicobacter pylori. Pero si es que se hace uso de la biopsia, entonces también con el H se puede ver al Helicobacter, ¿no? Pero se puede confundir, necesita cierto un poquito de experiencia. Pero si es que quieres demostrar que realmente es el Helicobacter, entonces haces una coloración azul de metileno, se llama esto, esta coloración. Y se resalta, acá vemos, ¿eh? Esta vez, el Helicobacter pylori. Ese es como bastones, ese es el Helicobacter pylori, ¿no? Y es un azul de metileno. Y el anticuerpo, anticélulas parietales, es un examen de inmunofluorescencia que le han puesto un anticuerpo, anticélulas parietales, ¿no? Entonces, esta imagen nos demostraría en sí de que estamos ante se me fue el término que produce también anemia plástica, no, anemia, bueno, se me fue el nombre. Eh, una gastritis autoinmune, ¿no? Que y de esta manera se demuestra, ¿no? Por inmunofluorescencia, ¿no? En la inmunofluorescencia hay que recordar en sí, creo que ya les dije,
se ve más en patología renal y algunas veces puede verse, como en este caso, en patología gástrica. Pero es raro, ¿no? Más en patología renal y piel, ¿no? Entonces, en esos casos no se mantiene una lámina, simplemente se toma fotos para conservar la evidencia, ¿no? Porque después de unas horas desaparece la reacción antígeno-anticuerpo y se bota el material, ¿no? Bien. Esta es la llamada linitis plástica. A ver, un ratito. Ya continuamos. Entonces, la rinitis plástica es el Boschman tipo 4, ¿no? Entonces, en la cual el estómago tiene la apariencia de estar engrosada, ¿no? No hay una úlcera, tampoco hay un pólipo, ¿no? Entonces, el problema está que las células en anillo de sello están por debajo, ¿no? Entonces, cuando se habla ya de esta imagen, lo más probable es que se encuentre un, un carcinoma de células en anillo de sello. Pero también otro diagnóstico diferencial puede ser un linfoma gástrico. También en los linfomas pueden presentar esta característica, ¿no? Es decir, de una mucosa engrosada, marcadamente, pues acá dicen la apariencia de botella de cuero, ¿no? Entonces, desde el punto de vista macroscópico, sería el diagnóstico diferencial, ¿no? Lógicamente, en la microscopía ya se demuestra así lo contrario, ¿no? Pero también ahora vamos a hacer el diagnóstico diferencial en la microscopía. Acá vemos células en anillo de sello, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿a qué se debe ese término de anillo de sello? ¿No? Algunos que de repente no han sido muy acuciosos y dirán, ¿qué cosa tiene que ver anillo de sello? ¿No? Bueno, bueno, si es que han visto Juego de Tronos o unas películas medievales, se habrán dado cuenta que los reyes, los aristócratas antiguos, tenían, para que nadie se llevase, o sea, lo cogiese y sellaran por ellos, algún edicto o alguna orden, ¿no? Entonces tenían un anillo que tenía esta forma, ¿no? Un anillo de sello, en la cual la puntita servía para poner el sello en caso de que era una orden suya, ¿no? Y solamente él lo manejaba, ¿no? De ahí viene ese término de anillo de sello, ¿no? Entonces, acá estamos viendo estos, y hay varias, ¿ve? Entonces, esto nos habla de que estamos ante un adenocarcinoma pobremente diferenciado a células en anillo de sello. Pero desde el punto de vista histológico se puede confundir con la presencia de macrófagos, porque a veces también los macrófagos pueden invadir
y pueden dar esta disposición. Entonces, ¿cómo se diferenciaría si son macrófagos o son células en anillo de sello? Es mediante un marcador llamado citoqueratina. Si estas células en anillo de sello marcan positivos para la citoqueratina, es un adenocarcinoma. Si no marcan, entonces son macrófagos, ¿no? Y si quisiéramos demostrar fehacientemente que son macrófagos, utilizaríamos el CD68. Y el CD68 van a teñir estas células que estamos viendo, ¿no? Que tienen la apariencia de macrófagos. Y acá efectivamente nos hablan de eso, ¿ve? En este caso, por ejemplo, le han hecho la coloración de citoqueratina total y estas células en anillo de sello han salido positivas. Lo que quiere decir demostrado fehacientemente de que este es un carcinoma de células en anillo de sello, ¿no? Y de que la infiltración va por debajo, es decir, forma parte de la llamada linitis plástica. Bueno, es una mucosa intestinal normal, ya por histología ustedes saben. Este es un intestino delgado infartado. Entonces noten acá, ¿ve? La coloración media rosada, ¿ve? Y la otra la coloración oscura en sí, ¿no? Entonces, esto se ve, como ya también hemos visto en la teoría, en pacientes en sí que tienen arteriosclerosis mesentérica, ¿no? Eh, por lo tanto, se ve más en personas de edad, ¿no? Todas intermedias a mayores, y que de repente sean una de las ramas de las mesentéricas, ya sea la superior o la inferior, y una de sus ramas se ha trombosado, y al trombosarse genera una necrosis extensa. Y depende de dónde se trombosa, porque la necrosis puede ser tan pequeña como de 5 centímetros o tan grande como en este caso, como la de incluso 2 metros, ¿no? Entonces, depende en sí de eso, ¿no? Entonces ya el cirujano tiene que aprender en sí qué es lo anormal, porque en función a eso tiene que operar, ¿no? Entonces, si en la muestra que operó llega patología y en el análisis se hizo el estudio y se ve que el borde estaba necrosado, entonces no ha hecho una buena operación, porque puede existir ese riesgo de que se rompa la cicatriz, o sea, es la sutura, ¿no? Puede haber una dehiscencia. Por eso es importante en patología el borde quirúrgico, ¿no? Entonces el cirujano también está feliz y contento si es que dice un borde, en patología dicen borde quirúrgico viable. Pero si dice que es borde quirúrgico con cambios, con necrosis isquémica, tiene que preocuparse. Quiere decir en sí que no ha cortado lo que debía de cortar. Ya, bueno, seguimos. Y acá vemos esta necrosis ya muy avanzada. Esto casi es tan avanzada que ya no se nota el epitelio, ¿no? Pero acá está algo de normal, no está lo normal, pero el resto se ha perdido, ¿no? También en el intestino puede haber linfomas. Recuerden sí que los linfomas prácticamente pueden estar en cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentra. Por ejemplo, acá las glándulas están normales, pero sin embargo hay demasiada proliferación de linfocitos atípicos y linfocitos incluso un poquito más grandes que de lo normal, ¿no? Por lo tanto, probablemente esto sea un linfoma de células grandes, ¿no? Y el linfoma de células grandes es un linfoma no Hodgkin. Ya, en esta imagen estamos viendo del colon, a ver, que nos hemos saltado. Algunas veces puede verse giardia en el duodeno, pero generalmente no es un método de demostración práctica, ¿no? Para encontrar, a veces es un hallazgo incidental, ¿no? Que puede verse en el duodeno y giardias, ¿no? Entonces, generalmente cuando el gastroenterólogo hace una biopsia duodenal, entonces, si es que hay un biopsia giardias en cantidad, sí puede encontrarse y verse en el H, ¿no? Es que con el formol y todo eso, es más probable que se pierda, ¿no? Se encoja y no se vea, ¿no? Por lo tanto, la presencia de giardia labia demostrada por HE es bien rara, ¿no? Pero con eso no quiero decir que la yardiasis no, es rara también, no. La yardiasis no es frecuente, ¿no?
¿Y cómo se puede sospechar de giardiasis? Sobre todo cuando el paciente tiene lientería, ¿no? Es decir, borborismos, ¿no? Cambios, algunos días estreñimiento, otros días de diarrea, ¿no? Un dolor tipo cólico, inestable o irregular, se puede decir. Entonces ahí se sospecha de giardia, ¿no? Entonces hay que darle en estos casos metronidazol, que es el tratamiento para la giardiasis, ¿no? Bueno, cuando digo lientería, es las deposiciones en las cuales hay restos de alimentos. Ese es un buen signo para sospechar de que sea giardiasis. En casos de pacientes con inmunodepresión y que tienen diarrea acuosa, podemos ver la presencia de Cryptoporidium, ¿no? Entonces acá vemos, esto es el epitelio normal, pero en la superficie apical de este epitelio vemos unos microorganismos como puntitos, ¿no? Esos son los microsporidium, Cryptosporidium, ¿no? Este es un colon normal, ya por la histología ya saben. Y esta es la llamada colitis pseudomembranosa. ¿Por qué le dicen pseudomembranosa? Porque da la sensación de que hubiesen membranas que pueden despegarse, pero no se despegan, ¿no? Porque las membranas propiamente dichas se despegan. Estas no, ¿no? Pero da esa sensación que están ahí por áreas geográficas, ¿no? Que están como unas membranas que se han formado, ¿no? Entonces, también le llaman colon en empedrado, le dicen, ¿no? Entonces, porque hay zonas así que están como formando piedras entre ellas que, como que quieren encajar. Bueno, hay distintas manifestaciones morfológicas. Pero lo que sí se sabe desde el punto de vista clínico es que este tipo de colon puede presentarse por el consumo u uso de medicamentos así de amplio espectro, ¿no? O también en aquellos que están inmunodeprimidos y esto hace que crezcan algunos gérmenes, ¿no? Y que pueden ocasionar la aparición. Entonces, acá viene el concepto de la microbiota. Creo que ya habíamos hablado. Entonces, todos nuestro intestino hay una flora, ¿no? Que es normal. Por lo tanto, está demostrado en sí que el hecho de hacerse lavativas intestinales resulta más dañino que la enfermedad, ¿no? Entonces, hay que desaconsejar a las personas que quieren hacer sus lavativos intestinales porque no es adecuado. Muy por el contrario, pueden despertar que algunos gérmenes comiencen a crecer, como los normales ya han desaparecido o están en vía de desaparecer, y bajo ciertas circunstancias de inmunodepresión, esos gérmenes malignos, que siempre hay un poquito, pequeña cantidad, puedan empezar a sobrecrecer y causar esta enfermedad. Pero lo más probable y lo más factible es que se deba al consumo de medicamentos, que también tienen la misma, ¿no? Esos medicamentos de amplio espectro barren a la flora normal y permiten que crezcan otras bacterias, ¿no? Entonces tiene lo mismo. Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo con la clindamicina. La clindamicina es un buen antibiótico, pero tiene el riesgo de que pueda producir eso. Y hay otros, ¿no? Hay un montón de medicamentos que pueden producir colitis pseudomembranosa. Entonces, eso también es una llamativa de atención para para todos ustedes que van a ser futuros médicos, porque muchas veces uno cree que quien da mayor cantidad de antibióticos es un buen médico. Falso, ¿no? O quien combate su faringitis, porque se ve en la práctica privada, que no debería ser, por eso ya ustedes ya tienen que saber discriminar qué hacer y qué no hacer. Se ve en la práctica privada de algunos que se creen unos supermédicos porque a una faringitis le han dado eh, eh, un medicamento de amplio espectro, ¿no? Como una ceftriaxona. Le dan su dexametasona y ya, ¿no? Bueno, y lógicamente el paciente se sana, ¿no? Se cura. Pero lo que están haciendo es crear a futuro problemas de resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, como una faringitis, vas a darle medicamentos de amplio espectro, ¿no? Entonces, no, hay que quemar primero etapas, ¿no? Y por eso es un gran problema que se ha visto en esta pandemia. ¿Por qué la gente empezó a morirse y se muere más en sí que comparado por millón de habitantes que otros países?
es por eso, el mal uso en sí de los medicamentos, ¿no? Se ha visto casos de pacientes en sí que le han estado dando acitromicina, ¿no? Para combatir, supuestamente, y Ceftriax, eh, y otros medicamentos, y que resulta solamente el otro medicamento era un placebo, ¿no? Y la citromicina ha barrido la flora bacteriana normal y ha permitido que otros gérmenes oportunistas crezcan y se complica. De lo que era solamente una neumonía bacteriana, se convierte en una neumonía, no, es lo que era una neumonía viral, se convierte en una neumonía bacteriana, ¿no? Entonces, pues esa es la causa del fracaso de las muertes en esta pandemia, ¿no? El mal uso de los medicamentos. Bueno, seguimos. Entonces, microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Acá vemos normal en la parte de abajo y en la parte de arriba ya vemos cómo hay la fibrina, ¿no? Que se ha despegado, ¿no? Y que está formado en sí por polimorfos, tejido fibrinoso, ¿no? Y esas forman las placas, ¿no? Y puede ser pseudomembranosa porque aparentemente acá sí parece que hay una membrana, ¿no? Pero no es tanto así, ¿no? Seguimos. Ya ven, es un apéndice normal, también para que sepan en sí diferenciar. A veces brillante, ¿no? En cambio acá ya no, ¿ve? Acá ya hay fibrina. Esta cosa media blanquecina, esa es la fibrina que se puede presentar. Y acá la presencia de polimorfos en la capa muscular, ¿no? Que también nos habla de apendicitis aguda, ¿no? La presencia de nódulos, entonces cuando hay un pólipo, hay que siempre pensar, puede ser inflamatorio, puede ser un adenoma, ¿no? Entonces, el gastroenterólogo lo saca eso y lo lleva a patología, ¿no? Entonces, si dice que es un pólipo inflamatorio, está feliz, porque la inflamación también puede producir estos, ¿no? Pero si en patología salen adenoma, entonces ya ustedes han visto en teoría, depende de qué tipo, ¿no? Si es adenoma tubular, túbulo velloso o velloso, ¿no? Entonces, si es velloso, tienen que preocuparse porque en todo caso hay que hacer una vigilancia extrema cada medio año, porque existe la posibilidad de que haya la génesis de un cáncer, ¿no? También un adenoma tubular. Por el tamaño sobre todo se ve, ¿no? Cuando es chiquitito puede ser un tubular, ¿no? Y su hallazgo microscópico sería esto, ¿ve? Acá ve, esto es color normal y acá se ve el adenoma. Hay cambio de color a la vista, ¿ve? A ver, vamos a ver la que sigue. Ya. También para que ustedes comparen cómo es en sí el colon normal y cómo es un adenoma, ¿ves? El núcleo en el colon normal es en hilera, única. En cambio, en un adenoma hay hasta 2 o 3 hileras de células, ¿ves? Y más hipercromático. Esta es la llamada poliposis colónica familiar, que les he dicho, ¿no? Hay casos raros de personas jóvenes en edades intermedias que de una forma incidental se puede encontrar que tienen un montón de pólipos, más de 100 pólipos. En estos casos hay que sacar todo el colon. ¿Por qué? Por el alto riesgo de que se forme un cáncer si es que no lo has detectado a tiempo. Pero felizmente esta patología, como les mencioné, es rara. No, no es común. Ahora, el adenoma velloso, ¿cómo se puede reconocer? Porque ya se forma como si fuese en felpa, ¿no? Se ve un pólipo en felpa. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Como si fuese de la toalla, algo así, ¿no? Entonces, y ya se demuestra por anatomía patológica cómo se debe. Ahí está el velloso, ¿no? El adenoma velloso. Y este es el que tiene más riesgo de cáncer, ¿no? El colon, adenocarcinoma de colon. Acá forma una lesión ulcerada estenosante. ¿Ves? Nace de acá. Y esto puede ocasionar un síndrome obstructivo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, una de las causas puede ser un cáncer de colon, ¿no? Una, digo, porque también hay otro y lo más común es la pseudo obstrucción intestinal. Es decir, el paciente tiene lo mismo, pero después con el paso de las horas desaparece el dolor,
¿no? Y era una pseudo obstrucción intestinal, ¿no? Pero si está continuamente con todo náuseas, vómitos, bueno, hay una sospecha. Para eso se hace una radiografía, ¿no? Y en la radiografía ya más o menos te pueden hacer decir si es obstrucción intestinal o es una obstrucción intestinal verdadera. Ya. Acá está, ¿ves? Ahí está el cáncer, ¿ves? Y esto es el colon normal. Acá está el cáncer. Y en la microscopía vamos a ver lagos de mucina. O sea, ahí está, ¿ves? Son zonas de moco, ¿ves? Y las células atípicas que han formado back-to-back, en disposición glandular, etcétera, ¿no? Ya. La enfermedad de Crohn. ¿Por qué se le conoce a la enfermedad de Crohn también? Por ser conocida como la ileitis regional. Es decir, las lesiones que se pueden encontrar en un Crohn no es continua, sino es en parches. Hay una zona que está dañada, luego normal, y otra zona que está dañada. En este caso, por ejemplo, bueno, acá hemos estado ante el único, esta zona, ¿no? En cambio, la colitis ulcerativa, que es el diagnóstico diferencial, es continua, ¿no? Entonces, que incluso puede producir un megacolon, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histológico, en la colitis ulcerativa no hay granulomas. En cambio, en el Crohn sí, ¿no? Y eso nos puede hacer también sospechar, ¿sí, no? Histológicamente es fácil de reconocer. El problema es macroscópicamente y clínicamente, ¿no? Esto, por ejemplo, es un Crohn, ¿no? Porque hay células gigantes, ¿no? Y tiene formación de granulomas, ¿no? En caso de la colitis ulcerosa, ¿ve? Esta es continua, ¿ve? Comienza acá y termina casi todo el colon, ¿ves? En cambio, en la ileitis regional o enfermedad de Crohn, solamente es un segmento y es en parches, no por zonas, así, pero se llama ileitis regional. Son entidades raras, pero puede haber, ¿no? Entonces no vayan a pensar que, a pesar de que académicamente hay que diferenciarla, pero en la práctica no es muy común ver estas enfermedades. A mayor aumento, los pseudopólipos pueden verse claramente como islas rojas elevadas de mucosa inflamada, en que los pseudopólipos solo quedan en la muscularis, ¿no? Entonces también pueden formar pseudopólipos. La inflamación de la colitis ulcerosa se limita principalmente a la mucosa. Aquí la mucosa está erosionada, puede haber microulceraciones, por un proceso inflamatorio con ulceración que mina la mucosa circundante, ¿eh? Pero no hay granulomas, ¿no? Y acá, pero sí puede formar microabscesos, cosa que en el Crohn los microabscesos son pocos, pero en cambio acá en la colitis ulcerosa sí es frecuente, ¿no? Pero lamentablemente no todos los casos de enfermedad inflamatoria intestinal se pueden clasificar completamente en todos los pacientes, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay criterios diagnósticos, ¿no? Con el tiempo existe riesgo de una... ¿En cuál es más riesgo el cáncer? Es en la colitis ulcerosa, ¿no? En cambio, en el Crohn no existe ese riesgo. Y acá hay cambios atípicos, ¿no? Todavía no es cáncer, pero hay cambios atípicos, ¿no? Lo que nos indica de que estamos en una displasia recién, ¿no? Pero que si no se trata, no se corrige, puede esto convertirse en un adenocarcinoma. Bien, muchachos, entonces hasta acá es la práctica de hoy día. Entonces, la semana que viene va a ser exposiciones de ustedes, ¿no? Y si es que hay tiempo todavía, se puede hacer la última clase, ¿no? Que es de patología ginecológica. ¿Alguna pregunta, algún interrogante? Y ya. Si no hay ninguna pregunta, ninguna interrogante, damos por concluido la clase de hoy día. Buenas noches, muchachos, y hay que cuidarnos porque esta pandemia está agravándose cada día más. Buenas noches.